Nos encontramos en la FM Vive y por supuesto, como no podía ser de otra manera, estamos aquí junto al licenciado Darío Taboada, que, una semanita ideal para los politólogos, ¿no? Para los amantes de la ciencia política, un poco tratar de entender y de buscar las explicaciones a lo que ha acontecido en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con estas elecciones, podríamos decir a concejales, pero que son las elecciones más rimbombantes que hemos escuchado. Un escenario no tan común para una elección legislativa como nunca antes, primero por la decisión del desdoblamiento de la elección, decisión que hay que recordar que lo toman los encargados de distrito, en este caso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los mismos Macri, serían. Exactamente, sí. Exactamente. Sí, sí, con este español que se ha hecho tan famoso. Sí, asesor, Gutiérrez sí. Rubí. Sí. Las últimas asesorías no le ha ido tan bien, no. De un lado y del otro, porque hay que recordar que los asesores no discriminan ideológicamente, por así decirlo, sino que, el asesor estuvo con el peronismo, ahora asesoraba al PRO. Estuvo con Cristina, estuvo con Massa. Exactamente, sí. Y ahora, pero siempre cuando estuvo perdieron. Sí. Bueno. Y como te decía, el escenario de las elecciones legislativas fue muy particular porque nunca una elección legislativa tuvo tanta importancia. A cualquier persona que le interesa la política, incluido a vos, si yo te pregunto hoy en día, decime 3 legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, yo creo que muy pocas personas lo saben. Sin embargo, durante más de un mes se estuvo hablando en la discusión política sobre estas elecciones. Como primer conclusión y análisis, el hecho del desdoblamiento claramente fue un error. Con el desdoblamiento lo que se busca es llevar la discusión de la elección al ámbito local y que no se nacionalice justamente lo que terminó pasando. Lo que siempre ha hecho Córdoba. Exactamente. Viste que siempre se sale la línea de las nacionales. Sí. El gobierno, lo que le convenía al gobierno, que fue lo que terminó pasando, es nacionalizar la elección porque tenía con qué llevar a cabo esa discusión, tenía números que respaldaban. Incluso en las últimas semanas podía implementar ciertas decisiones que eso, quieras o no, termina afectando en el inconsciente de la gente a la hora de votar, como fueron las medidas de migración, las medidas sobre modificaciones arancelarias. Son medidas nacionales, pero que en un contexto de discusión de elección, si vos te fijás también en los últimos debates o las últimas entrevistas a los candidatos, constantemente se le preguntaba eso, siendo que no debería ser así, porque en una elección legislativa lo que se discute es la realidad del distrito. En ningún momento de toda la campaña se le preguntó a los candidatos, a legisladores en este caso, sobre las problemáticas de Buenos Aires. Había algunos que sí hacían énfasis en la gestión que está siendo muy criticada de Jorge Macri, pero la mayor parte de la discusión estaba en torno a las candidaturas personales que eran figuras nacionales. Si vos te fijás, Manuel Adorni, el ganador, actual vocero presidencial, el candidato del peronismo, es un constante candidato a jefe de gobierno o la principal figura en Ciudad de Buenos Aires, pero cuando hay elecciones a nivel nacional o de jefatura de distrito, no de legislador. La candidata del PRO, actual diputada nacional, todos candidatos muy fuertes, la de la coalición cívica, actual diputada nacional, todos candidatos fuertes. Claro. En esa búsqueda de llevarle la importancia que la elección terminó tomando, por así decirlo, que terminó necesitando el gobierno. En cuanto a los resultados, obviamente sorprendieron, sin embargo no dejaba de ser una posibilidad en base a las encuestas. La mayoría de las encuestas lo daban ganador a Santoro, el candidato del peronismo. Santoro, que era, a mi punto de vista, a priori el que menos tenía para perder, por así decirlo, porque el peronismo no es un partido que suele ganar la Ciudad de Buenos Aires, nunca gana en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando sacan más cantidad de votos es cuando hay un balotaje para jefe de gobierno por una cuestión de sumatoria de votos en una instancia de 1 versus 1, pero en una elección convencional no suele terminar primero. Entonces, si terminaba primero era un gran resultado, si terminaba segundo, el peronismo segundo no es un mal resultado a pocos puntos del primero. Sin embargo, también se le fue una gran oportunidad de ganar por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires en estos últimos 15 años al menos. ¿Por qué? Por la división del arco opositor, digamos, al peronismo,
del centro a la derecha, por así decirlo, del ex Juntos por el Cambio, de la Libertad Avanza, de PRO, de todo lo que vos quieras incluir ahí adentro, porque si vos te fijas, ambos partidos, en este caso el PRO y la Libertad Avanza, que eran los otros dos protagonistas de los tres principales, tenían divisiones internas. Del lado del PRO lo tenés la candidatura de Rodríguez Larreta, que los votos son muchos a la hora de considerar un resultado en total. Quieras o no, tenías la candidatura del radicalismo, que también te saca votos, por más de que, bueno, la elección del radicalismo fue la peor en su historia, básicamente perdió su banca en Ciudad de Buenos Aires, donde el radicalismo siempre fue fuerte. Y del lado de la Libertad Avanza tenías la división de Ramiro Marra, que era la principal figura, incluso meses atrás. La mayor parte de la gente, de los encuestadores y de los analistas políticos creían que iba a ser el candidato de la Libertad Avanza para legislador, actual legislador Ramiro Marra. Y muchos pensaban que iba a tener los votos suficientes, más del 3%. Sí, sí. Fue una decepción para sí, Marra y para muchos. Que no se condijo con la cantidad de minutos de aire que le dieron. Porque sí, totalmente. Programa televisivo que veías de todos los ámbitos lo tenías a Marra. A Marra o Guillermo Moreno con su candidato, que también es una gran decepción en una candidatura bastante inflada por los medios. También con el... Sí. Que habría que ver de dónde vienen los fondos para financiar esa candidatura, ese tipo de candidaturas que ya hace rato que no se traducen en votos. El mismo Guillermo Moreno, en las últimas elecciones en provincia de Buenos Aires, no cruzó el umbral para poder entrar a la Cámara de Diputados en su momento. Es en ese contexto de división que te decía que el peronismo era el que menos tenía para perder. Sin embargo, bueno, el resultado fue contundente y un gran triunfo para la Libertad Avanza en esta discusión que se viene dando hace mucho tiempo en el escenario político de qué rumbo toma el electorado de la centro derecha, el electorado afín al gobierno, afín a lo que era Juntos por el Cambio antes. Ganadores entonces, principal ganador, la Libertad Avanza, toda la Libertad Milei y Avanza Adorni, en sus pondría así, ¿no? Karina Milei como principal armadora. Sí, con una jugada súper ultra riesgosa. Sí. Porque había que tomarla a la decisión. Yo creo que apenas eligen el candidato ya le dan una impronta de elección nacionalizada, como te decía recién, y a partir de eso es muy difícil volver atrás. Es muy difícil plantearle una discusión a un candidato como Adorni sobre temas de la ciudad, por más de que sería lo que corresponde, en términos de discusión política de los temas que van a tratar los legisladores. Hay que ver cuál es el papel de ahora en más como legislador de Adorni, que poco tiene que ver con la realidad de las políticas para públicas. Para mí se va de derechito a ser el jefe de... El candidato jefe de gobierno. Puede ser, jefe de gobierno. Sí. Yo como es una posibilidad. Bueno, vamos a ver cómo se generan, bueno, todo esto, ¿no? Pero es como que se va posicionando. Bueno, Adorni, estos son los más triunfadores. ¿Qué más te pareció a vos que fue un triunfo para quién? Solo para la Libertad Avanza. No hay ningún otro. ¿No te parece Rodríguez Larreta? Yo lo vi, dice, volvimos, dice. Sí, Rodríguez Larreta. Volvimos, dijo. Yo creo que podría haber sido planteado como un triunfo sin hacer las declaraciones que hizo post-triunfo. Sí, hasta justamente hasta ahí en el momento porque tiene 8% sí, en contra del PRO, que tiene el 15%, o sea, que tiene muchos votos. Yo creo que Rodríguez Larreta le dio una impronta cuando da su discurso, una vez conocidos los resultados, de total venganza, por así decirlo, hacia el PRO, que quedó muy desdibujado en lo que es la discusión, y él tranquilamente podría haber planteado: mi objetivo, con más humildad, por así decirlo, mi objetivo era entrar a la legislatura porque yo sé de la Ciudad de Buenos Aires, porque realmente sabe. Se olvidan como de la gente, ¿viste? Sí. Lo vi en varios, Yo donde no lo vi y me pareció... Me pareció muy bueno cómo lo plantearon comunicacionalmente. Fue el mismo acto de triunfo de la Libertad Avanza. Pues fíjate que fue un acto en donde se habló de esta tabula rasa y la convocatoria que se sumen. Pero como te digo, otra vez se habla de una cuestión nacional. El discurso de Manuel Adorni no tuvo nada que ver con lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y siempre hay que recordar que son unas elecciones legislativas. Entonces es un análisis totalmente particular. Hay que teñir de... Sí, sin dudas. Es algo obvio que iba a pasar eso. En todos los distritos hay que teñirlo del color de la Libertad Avanza. Eso es lo que dijeron. Bueno, sí que Rodríguez Larreta
¿Te parecía que, fue más triunfo hasta que habló, digamos? Sí, hasta que totalmente. habló, no, ahí no le fue tan bien. Bueno, Santoro, o sea, se llevó la mochila de la derrota. ¿Lo viste vos también cuando...? Sí, muy breve. Bueno, el discurso. Breve, serio, muy parco, estaba hasta sorprendido, desencajado. Cuando en sí, está bien, podría haber ganado, pero segundo lugar ahí a 3 puntos. Es como te decía recién, si uno lo mira históricamente, no es un muy mal resultado. Claro. Lo que pasa es que también el peronismo deja pasar la chance de ganar la ciudad de Buenos Aires alguna vez en todas sus candidaturas, siendo que el escenario era totalmente favorable por las divisiones. Yo creo que eso les afectó mucho, y también seguramente en el caso de perder las elecciones deben haber esperado una paridad más cerquita todavía, más técnico, más un empate más técnico. Sí. ¿Qué pasó con le creyó a las encuestas? La mayoría de las encuestas. Uno nunca sabe lo que pasa tema adentro, pero sí. Sin embargo, había ciertas encuestas que pronosticaban una paridad. Ganar por 3 puntos tampoco es mucho, así que tampoco fueron tan erradas las encuestas. Al PRO todas le daban entre el 15 y el 20, fue 16. Sí. Y después otra particularidad de la elección es que el 47% prácticamente no votó. No fueron a votar. Sí. Eso se repite también en las anteriores elecciones legislativas que hubo hace un par de semanas en Jujuy, Salta, en Chaco, en San Luis. En esas elecciones también había análisis para hacer, obviamente mucho más acotados. En Chaco, por ejemplo, una alianza, el PRO fue junto con el radicalismo, fue junto con la Libertad Avanza, y bueno, arrasaron prácticamente, fue un triunfo muy contundente. Y después en todas las elecciones se da lo que se pronostica que son triunfos de los partidos locales, de los gobiernos, de las gestiones oficialistas. No es mucha la discusión que se da en las elecciones legislativas, por eso al desdoblarlas en provincias, no es que no son importantes, sino que no se nacionalizan, y que la Libertad Avanza no tiene candidatos fuertes, como fue en las últimas elecciones nacionales, es mucho más fácil para los gobiernos locales ganar. Claro, sí, pero bueno, imagínate, tanto sea en los lanzamientos como en estos actos, en el acto de cierre y ahora el acto del festejo, todo el gabinete nacional. Sí, es que nosotros faltamos 1 o 2 que no estaban porque estaban de viaje, pero increíble, va de la mano esa nacionalización que estamos hablando. Incluso también ahí se podría hacer un análisis desde el lado de la no concurrencia a votar. Las elecciones, nunca hubo una elección legislativa tan importante como esta, con tanto poder mediático. Sin embargo, casi la mitad de la gente no va. Por lo tanto, bueno, es trabajo de los consultores, de los analistas que están más metidos en la realidad nacional, de por qué se da esta realidad, esta situación. Uno puede pensar en la apatía de la gente. Hay muchos trabajos en la ciencia política que plantean que post pandemia la gente siente cierta lejanía, un quiebre, un cansancio, frustración, que en las elecciones de 2023 Milei lo capitalizó muy bien para él, en esa cuestión disruptiva de él como candidato. Sin embargo, ahora siendo gobierno, teniendo responsabilidades, habría que ver para dónde va ese porcentaje de la población que está cansada, está frustrada, para ver si puede llegar a surgir candidaturas que lo capitalicen a esa cantidad de votos, que en este caso claramente no pasó, porque el 47% no fue a votar. Por ahora la Libertad Avanza no le afectó, pero en una elección nacional habría que ver si eso no se traduce en menos votos, porque los estudios indican que sería la gente que terminó definiendo la elección de la presidencia Milei a su favor, esa gente que está frustrada, cansada, y si ahora no lo ven con los mismos ojos, puede llegar a ser distinto. Muy bien, bueno, hablando de perdedores, el PRO, ¿no? Sí. Lo que fue la foto, no sé si la viste después, estaba por todos lados, hasta hay memes. Hay memes que dicen, ¿cómo te fue en el primer cuatrimestre de la universidad? Y ponen la foto de la gente del PRO dando los resultados con esa cara terrible. Sí, sin duda. Sí. Sin duda, porque primero es su bastión electoral desde hace muchos años, es la peor derrota, y el PRO está en una
en una encrucijada, digamos, de su destino como partido político mientras La Libertad Avanza exista y sea gobierno, porque muchas veces termina siendo esclavo de sus ideales, de su programa de gobierno, que básicamente coincide muchísimo con La Libertad Avanza. La Libertad Avanza hoy tiene el poder de agenda, hoy tiene el poder estatal, tiene los recursos en cuanto a las cajas a nivel nacional, y mientras siga planteando cuestiones que el PRO tiene en sus ideales pero que no pudo plantear en su gobierno, el PRO lo tiene que votar sí o sí por una cuestión de base electoral. Si yo te pregunto a vos, si vos fueras una votante del PRO, afiliada al PRO, y ves que La Libertad Avanza en el Congreso plantea reforma previsional, reforma impositiva, mayor financiamiento para seguridad, vos pedís que el PRO la vote, porque concuerda claro, con lo que va. Sí, sí. Entonces el PRO termina siendo, como te decía, esclavo de sus ideales, en el sentido de que prácticamente tiene una obligación de los ideales de acompañar a La Libertad Avanza, por más de que La Libertad Avanza hoy en día, el mayor objetivo de La Libertad Avanza como partido y de Milei y la organización política, que en este caso está a cargo de Karina Milei, es desmembrar al PRO justamente para quedarse con los votantes que son futuros votantes de La Libertad Avanza. Hoy en día yo veía un debate y se discute mucho también en la escena política los votantes de estos dos partidos que plantean por qué no se unen, por qué no se une el PRO con La Libertad Avanza. Eso significaría hacer como un solo partido, digamos, como un tipo Juntos por el Cambio versión... O una alianza, simplemente, no unir los partidos. Bueno, en este caso, el partido que va en contramano a hacer eso es La Libertad Avanza, por una cuestión de estrategia política muy lógica, que es que al tener todos los recursos, al tener todo lo que te decía recién, la capacidad de marcar agenda siendo gobierno, te permite poder llevarte por delante, por así decirlo, al PRO, y captar muchos de sus votantes, como vimos en la Ciudad de Buenos Aires. Y eso lo quiere replicar a nivel nacional. Sí, porque comparten agenda, comparten ideológicamente, y el PRO, como te decía, está constantemente en esa disyuntiva porque tranquilamente no le vota nada y el gobierno en el Congreso no saca una ley. Claro, pero si no le vote nada, termina de perder su base electoral. Entonces es como que está en una obligación de acompañar, con el objetivo, yo creo que es lo que se plantean desde hace varios meses, de que no los coopten como partido, sino que tratar de convencerlo de hacer una alianza con candidatos del PRO, llevando el sello del PRO. Durán Barba dijo, ¿viste? Que Durán Barba está súper enojado con Macri. Dijo, Macri transformó el PRO en la segunda marca de Milei. Sí, totalmente. Eso es lo que plantea, ¿no? Que te estaba planteando recién. El tema es que no sé qué otra salida tiene el PRO frente a ser la segunda marca, porque quieras o no, comparten mucho en cuanto a decisiones, en cuanto a políticas públicas, en cuanto a proyectos de ley, y el PRO no tiene la capacidad de negarse frente a las cosas que propone La Libertad Avanza, que muchas veces el mismo Macri dijo y aceptó que eran las cosas que quería hacer él, pero que no pudo, no quiso, no sé, bueno, es una cuestión del pasado. Y en las cosas que se diferencian, como uno puede pensar en la institucionalidad, ¿viste? En más corrección política. En algunos modos. Hoy en día eso no está en la agenda de la gente, claramente. Claro. Sí. Entonces, en lo único que se diferencian, el PRO no le puede sacar provecho. Entonces, no tiene mucho más que discutir en el término de esa alianza. Y lo que se va a empezar a ver de ahora en más es lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires, donde todos plantean que seguramente se concrete esa alianza, pero después de los resultados de Ciudad de Buenos Aires, con las condiciones y los términos que imponga La Libertad Avanza. Los Penato, muy mala candidata, ¿qué te pareció? La candidata de PRO. Yo creo que no estaba al mismo nivel que el candidato de La Libertad Avanza, pero intuyo y también se sabe que nadie del PRO quería ser candidato, porque se veían venir María Eugenia Vidal dice que le ofrecieron y dijo que no. María Eugenia Vidal siempre se dijo que se sabe que es íntima amiga de Rodríguez Larreta, y ella dijo que si se presentaba Larreta ella no iba porque no iba a poder hacer la campaña. Claro. Entonces, bueno, cuando estás con chiquitajes así es porque no tiene mucho futuro la candidatura del partido, y se vio. La gente se cansa de esas cosas menores. Qué personalismo que hay en el PRO, ¿no? ¿Viste? Es como que
Y en todos los Qué partidos, bárbaro, pero sí. cuando no te va bien se nota mucho más, Claro, justamente. sí. Y otra cosa por la que nadie quería ser candidatos, por lo que te estuvimos hablando hasta recién, es una elección legislativa. Es la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Concejal Nadie de quiere ser Cava, concejal para de la que ciudad. tanto lío para ser ¿Cuántos concejal de Cava? concejales de la Sí. provincia de Córdoba conoces vos? Un Sí. par de cada partido, no, Sí. no más. Sí, sí, de sí. cualquier No, provincia. Que tanto ¿no? deciden aparte, sí, seguro. Justamente. Entonces, Sí. ¿qué figura va a querer estar? No, que, claro, no quieren. En la Sí. legislatura Está de de Buenos moda Aires. ser concejal, Sí. ¿viste? Sí. Porque ahora Cristina creo que también va a ser Sí. candidata a concejal, así que bueno. No sé si por convencimiento, porque no le queda otra, pero Es sí. como que hay como una ola concejal Sí, sí. a todo esto. Sí. ¿Te sorprendió algo de lo que viste? ¿Alguna campaña? ¿Alguna algún eslogan? ¿Algo de lo ya desde No la sé. ciencia política? No hubo muchas sorpresas. Siempre se dice que en la política está casi todo inventado, pero muchos candidatos esperaba que crucen el 3%, que era lo que le permitía entrar, ¿no? El caso de Marra, que vos lo dijiste. Marra. ¿Lombardi? ¿El Caruso No, este acá? Caruso, ¿No? Caruso sorprendió para bien, quieras o no, por más de que no entró. Para bien como hablaba, ¿viste? Sí, Y dentro de todo. Él dijo también, cuando se supieron, los resultados estaban oficiales, dijo inteligentemente: yo soy el representante del 47% que no fue a votar. Él habla como un común de la Sí. gente, y sorprendió por más de que sacó 20 y pico mil votos, Sí. que tuvo 2 semanas de campaña. Y bueno, eso es lo que le pasa a los partidos chicos. Él se presentó por el MID, un gran partido en su momento, que hoy en día es un partido muy chico, pero que la mejor forma de posicionarse dentro de la discusión en una campaña es presentando candidatos así, que capaz no tienen nada que ver con la política. Incluso Caruso Lombardi capaz no sepa nada de lo que es la legislatura de Buenos Aires, Capaz, no, sí. pero quieras o no, se habló mucho de su candidatura, Está bien, sí, sí. se hizo muy viral. En el debate eso- le fue muy bien. Sí, y eso permite Sí. mantener al partido con cierta vigencia, por más de Bien. que sabían que no iba a entrar, porque era muy improbable que entre. Bueno, primero, Los- a lo mejor pegaba un poquito, mira, y lo votaban. Los casos Sí. más decepcionantes, como te decía, es el caso de Marra, el caso de la Unión Cívica Radical, que no sé qué tanto se va a replicar a nivel país en muchas de esas situaciones que está teniendo resultados pobres, sacando la provincia donde gobierna, como por ejemplo el Chaco, como por ejemplo Jujuy, que como Ujú. hablábamos recién de la fortaleza de los gobiernos provinciales, pero que el radicalismo no esté en la legislatura de Buenos Aires es algo sorprendente. Entró la izquierda, que siempre tiene legisladores. Se esperaba que cruce. La izquierda entró. Sí, Sí. sí, más del 3%. Sí. La coalición cívica se quedó afuera. Ujú. Pero bueno, esa es una cosa que sorprendió, porque ninguna encuesta lo pronosticaba, al hecho de que muy pocos partidos cruzan el 3%. Estamos hablando de 5 partidos aproximadamente. Sí, 5 partidos. Pensaron que iban que iban a Que ser- más iban que a el primero llegar al entraba. 3%, Sí, que el o sea, radicalismo, que Marra, que Claro. y alguno más se metía. Y el partido Moreno también, lo daban arriba del 3% generalmente. Lo demás en cuanto a campañas, no. Es como te dije, se veía venir que se iba a nacionalizar. Fue así. El gobierno tiene el poder de agenda, el poder de las decisiones, entonces tranquilamente te plantea una decisión o la implementación de una política a nivel nacional que se discute en el marco de la campaña, que eso lo va a poder hacer con cualquier elección. Sobre Claro. todo también lo va a poder hacer en la provincia de Buenos Aires, porque las demás provincias no. Argentina es un país muy federal políticamente en cuanto a la forma de elegir candidatos, pero no en cuanto a la discusión. Las demás provincias no les importa mucho ujú. y no entran en esa lógica de nacionalizarla. Pero lo demás fue todo más o menos acorde a lo que se pensaba, sobre todo lo que más se analiza son los efectos de lo que va a pasar con el PRO, los efectos de lo que va a pasar con la Libertad Avanza y los demás. Yo le vi muchos votos a Santoro. Sí. Hay que tener esos votos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, lo que desdibujó un poco Sí. todo es el ausentismo. Eso también te desdibuja cualquier encuesta previa. Pero sí, para mí no fue una muy mala elección, como hablábamos recién. Me pareció una muy buena elección. Me parece que él tendría que haber actuado mejor
digamos que no se le notara tanto que estaba enojado o triste, Sí, lo que sea, sí. porque no ganó, pero porque yo Sí, no sé. Se tiró abajo. Se tiró por abajo demás solo, él, ¿viste? Sí, ahí. Escuchá, es como estás explicando vos, y lo vimos todos. Todo el aparato a nivel nacional, y en la casa del PRO, los que tenían que estar re tristes eran los del PRO. Sí, sí. Pero que también se notó. Ahí se notó, se notó. Y, bueno, los penatos están enojadísimas, ¿viste? Están enojados. Yo creo que los penatos hay que ver quién le... Si ella fue por voluntad propia a la candidatura, se la impusieron. Sí. Pero también una cuestión de los penatos, que deja de ser diputada nacional también ahora a fin de año. Ya tiene un lugar ahí y bueno. Y lo de la candidatura de los penatos también se desdibujó mucho después de lo que pasó con Ficha Limpia, obviamente, que ella, recordemos que era no impulsora del proyecto, porque Ficha Limpia es un proyecto ciudadano con muchas firmas, adhesión de distintos partidos, pero sí la que había presentado el proyecto en el Congreso, y bueno, con lo mediático que fue todo ese tema, yo creo que la desgastó mucho y su figura quedó medio en discusión, en el medio de la discusión justamente de la elección. Otro ejemplo más de la nacionalización. Claro. Un efecto de una votación en el Congreso Nacional apuntó y afectó derecho a una candidata de la elección a la legislatura, como Ficha Limpia. Bueno, y ahora del post, ¿qué es lo que viste? Y ahora todo el análisis se va a centrar, como te decía, en Provincia de Buenos Aires. Sí. Hay muchas elecciones que están desdobladas, como te decía recién. Macri se va de unos días. Sí, está bien. Sí, Argentina es un país muy federal políticamente, y en esos desdoblamientos de todos, que lo hicieron todos con el mismo objetivo, porque el gobierno de Milei veían que venía bastante estable, entonces dijeron, si la hacemos en el mismo momento que la elección nacional, la Libertad Avanza nos gana, seguro. Claro. Si las desdoblamos, en la realidad de cada uno, a las provincias les sirve, a la Ciudad de Buenos Aires fue contraproducente. Entonces ahora hay que ver qué va a pasar con Provincia de Buenos Aires hasta llegar a la elección nacional. Pero bueno, falta mucho y es día a día lo que es la discusión de alianzas y eso. Hasta la semana pasada la discusión en una alianza del PRO y la Libertad Avanza era totalmente distinta la realidad a lo que es ahora, después del resultado. ¿Vos ves la posibilidad de alianza entre Libertad Avanza y el PRO? Sí, depende de las provincias. Cada provincia es una realidad distinta. En Provincia de Buenos Aires yo creo que no les queda otra. Además, o sea, no les queda otra. Tienen el antecedente del resultado gobernador, en donde presentaron candidatos bastante pobres los dos. Por el PRO fue Grindetti, por la Libertad Avanza había sido Píparo. No eran candidatos fuertes, sin embargo entre los dos, si uno lo sumaba, por más de que los porcentajes en política no se suman, no es una cuestión de traslado de votos, había cierta correlación, y si lo sumabas podían ganarle en su momento a Kicillof. En este caso yo creo que hay muchas más posibilidades de una alianza, incluso porque desde el lado del PRO Macri no tiene la misma influencia en Provincia de Buenos Aires que en Ciudad de Buenos Aires, que es su distrito. Se sabe también que Macri delegó la negociación con Ritondo, que es la principal figura del PRO en la provincia de Buenos Aires, y está todo encaminado. Que sigue estando con fotitos, ¿viste? Sí, la cuestión es la forma, la forma de esa alianza. El PRO lo que no quiere es, como te decía, que lo capten como partido político y que sea la lista de la Libertad Avanza con candidatos del PRO. Eso sería el peor escenario. Los otros dijeron que la Libertad Avanza dijo eso. Dijo que va a ser así. Sí. Va a ser que vengan, no importa de dónde vengan. Sí. Viste que ya lo explicó. Sí, la Libertad Avanza hace básicamente siempre lo mismo, o últimamente, después de las elecciones nacionales, el paso de su momento. Ellos, por la forma que tienen de hacer política y por lo lógico en este momento de la existencia de ese partido tan nuevo, que están en su mejor momento con la mayor cantidad de poder posible siendo gobierno, en cuanto a estrategia política, hay que hacer lo que están haciendo para cooptar a partidos que tienen el mismo electorado que vos. Bien. Está bien, está mal, les gusta. Sí. Es lo que todo el mundo espera que hagan. Bien. O sea, justamente. Está. Sí. Entonces, obviamente van a buscar imponer, y obviamente están en condiciones de hacerlo. Esa es la Libertad Avanza. Siempre previo a una elección, si vos te fijas, como pasó en las PASO, que
entre Milei y Bullrich se decían de todo. Sí, es verdad. Como sí, pasó ahora, siempre previo a una elección, la Libertad Avanza es bastante agresiva y confronta mucho más, pero mucho más con el PRO que con el peronismo. ¿Vos viste alguna crítica de Adorni a Leandro Santoro, de Milei al peronismo en estas elecciones? No, porque no les conviene, porque ya saben que son totalmente cosas opuestas, al menos en lo que muestran. Uno podría ponerse a analizar los candidatos y la principal armadora de la Libertad Avanza en Buenos Aires hasta hace 3 años estaba en la Cámpora. Pilar Ramírez, la mano derecha de Karina Milei, toda su trayectoria política fue de la Cámpora. Hoy en día es la principal armadora en Buenos Aires. Pero bueno, al menos lo que muestran, y en cuanto a políticas públicas, claramente al gobierno no le conviene confrontar antes de una elección con el peronismo directamente, discursivamente, porque ya se sabe, y lo que busca es cooptar al PRO. Apenas termina la elección, en el mismo discurso de esa noche, que dicen tabula rasa, la famosa frase, y que vengan todos, porque claramente la Libertad Avanza, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, le faltan candidatos, no tienen figuras tan visibles, y tampoco les conviene cerrarse y mostrarse como que se quedan en lo suyo. No les alcanza, con el sol no les alcanza. Ya es una estrategia bastante lógica y funcional, que mientras sean gobierno y mientras estén estables en cuanto a la economía, la inflación, lo demás, lo van a explotar al máximo esa estrategia porque es la que más rédito le da, obviamente. Muy bien. Al PRO no le queda otra. Y Macri va a aceptar eso, ¿viste? Porque ahí empieza el juego de egos, ¿viste? Yo creo, está lo racional y está lo emocional también. Yo creo que después de la elección de Ciudad de Buenos Aires no le queda otra. No tiene con qué plantarse. Claro, a la hora de negociar. No tiene herramientas. Sí, como para... Sí. No tiene la misma fuerza. De igual no puede. Sin duda. Claro. Sin duda. Bien. No sé si será muy pronto. ¿Y por Córdoba? ¿Estuviste viendo algo? Córdoba poco y nada. No hay mucho debate por ahora. Sí. Sí veo que se va armando, ¿viste? Se va armando. Son realidades distintas. En Córdoba el radicalismo que sigue teniendo su porcentaje de votos y es la principal cara visible de la oposición al gobierno de Córdoba, amaga con hacer una alianza con la Libertad Avanza y una parte del radicalismo. Justamente hoy salió un comunicado de Dante Rossi, que es la parte más tradicional del radicalismo, más de izquierda, más socialdemócrata sobre todo, rechazando rotundamente una posibilidad de alianza. Yo creo que adelantándose al panorama de lo que se viene, que Mestres también estaría en contra. Sí, porque Mestre está totalmente peleado con De Loredo en otro sector. Acá es de Loredo el que está que es la principal figura del radicalismo. Que quiere ser el primer candidato a su vez. Sí. Hay que ver qué pasa. Yo creo que es pronto. No se habló mucho, no se discutió mucho. Y a la hora de proyectar resultados o escenarios, el peronismo de Córdoba, el oficialismo, la fuerza la tiene. No creo que sea una elección muy rara o muy particular, siempre y cuando analizando o poniendo el foco de atención en cómo se organiza la oposición. Que hay muchos escenarios posibles, si va dividida, si no va dividida, si toman el protagonismo de representar al gobierno nacional, quien te dice la pueden nacionalizar un poco y ahí pueden llegar a tener chances, pero bueno, falta mucho, no hay mucho análisis por ahora. Muy bien, bueno, qué lindo año, ¿no? Año electoral, sí. Está bueno, está bueno para y se va a ver de todo, ¿o no? Y se alargó mucho por el tema de los desdoblamientos. Si no hubiera sido como cualquier año legislativo de medio término, que se votaba una vez, a lo sumo 2, en este caso no hay paso, se suspendieron, entonces iba a votar una vez y listo. ¿Cómo nos versean todos los políticos? Porque viste que te dicen, no, vamos a ahorrar. ¿Cuánto se gastaron en esta elección? Claro, una barbaridad. Totalmente. Una elección que se podría haber hecho con la otra y mucho más barato. La gente tiene que saber que va de la mano de la coyuntura política en el momento, no hay una cuestión de ideales en torno a... Ni de ahorro, claro. Al ahorro en cuanto a elecciones. En cuanto a elecciones, que es lo que determina el futuro de un país. No gustó eso tampoco, Viste que no le gustó a la gente. No. Ahí se ve también el ausentismo. La gente, yo creo que mucha gente de Buenos Aires decía una elección legislativa, no voy. Si tengo que ir en octubre de nuevo. Sí. Pero bueno, son decisiones que antes de los resultados tienen una interpretación y después de los resultados otro. ¿Hace mucho que no vas por Buenos Aires?
¿O no? Por Cava. Fui el año pasado. Porque te quería preguntar si hay olor a pis, ¿viste? No, sí, la frase, la famosa frase. No sé. Pero parece ser la que gran para mayoría muchos, coinciden que está muy que está caída. caída, sí. Tiene un problemita con la basura, sí. ¿Viste? Sí, sale un poquito caro a Jorge Macri. Sí, tiene 2 años para tratar de recuperar un poco de... Que no va a ser fácil. Figura, sí. No va a ser fácil. Pero bueno, es el bastión y no creo que lo suelten tan rápido. Claro. Sí, así es. Bueno, Darío, muchas gracias. Gracias a vos. El análisis, la palabra del licenciado Darío Taboada. Elecciones legislativas muy nacionalizadas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.